están ustedes? Muy buen día. Un gusto de saludarlos. El virus respiratorio sincicial es el microbio más común que causa infecciones en los pulmones y en las vías respiratorias de los bebés y en los niños pequeños, y que en los adultos o niños mayores ocasiona síntomas leves similares a los de un resfriado. ¿Qué lo hace peligroso? Vamos a conversar del tema con la doctora Cecilia González. Ella es pediatra, infectóloga e investigadora del Observatorio Latinoamericano de Virus Respiratorio Sincicial de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. A ver, doctora, vamos conversando un poquito de qué se trata esto del virus. Dicen que los niños menores y los bebés de hasta 6 meses no tienen la capacidad de crear anticuerpos. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto, cómo funciona nuestro cuerpo cuando entra un virus en su contacto. Bueno, en general lo que ocurre es que cuando entramos en contacto con algún virus o bacteria, nuestro sistema inmune produce anticuerpos, que en el fondo con lo que puede contener, ¿cierto?, el proceso infeccioso. Los niños pequeños tienen un sistema inmune que es un poco menos eficiente y por lo tanto es más factible, ¿cierto?, que puedan no lograr contener o controlar la infección. Así que eso es lo que pasa. Pero por otro lado, los niños pequeños tienen una vía respiratoria que también es distinta a la del adulto. Es más corta, es más estrecha. Por lo tanto, ese es otro factor que influye en el proceso infeccioso, específicamente con virus respiratorio sincicial. Cuéntame, yo quiero volverme un poquito para atrás. Yo dije en algún momento que tú trabajas, eres investigadora del Observatorio Latinoamericano del Virus Respiratorio Sincicial. Eso significa que es un virus, primero, que ataca en todas partes del mundo y por otro lado es peligroso en todas partes del mundo y todo el mundo está preocupado de él. Sí, este es un virus que la verdad en los niños ha provocado infección por mucho tiempo. Es algo que vivimos todos los inviernos, sobre todo los pediatras, ¿cierto? Que hemos trabajado en consulta o en servicios de urgencia. Esto no es nuevo, son años, décadas viviendo lo mismo. Todos los años se colapsan los sistemas de urgencia, sobre todo, o la atención primaria por consultas de lactantes con cuadros respiratorios durante el invierno. Ocurre a nivel mundial y es fundamentalmente cierto en la época de otoño e invierno cuando más cuadros se presentan. Pero esto es algo que viene pasando desde que pudimos descubrir este virus. En el fondo antes también existía este fenómeno, pero no sabíamos cuál era el virus. Y el virus es un virus que se ha descubierto bastante más reciente que otros que ya conocemos o que se habían identificado. Este es un virus que se identificó como en los 60, así que es bastante nuevo, entre comillas, en la historia de la microbiología. Pero el problema es que causa gran morbilidad y mortalidad en los niños pequeños y en Oye, los adultos. Exactamente, te iba a preguntar justamente eso, a pesar de que tu especialidad es los infantiles, ¿no? Pediatría. Pero tengo entendido que así como es peligroso en los bebés, en los chiquititos de hasta 6 meses, por ejemplo, y hasta 2 años, digamos, por sus complicaciones, pero también tengo entendido que con los adultos mayores. Lo que pasa es que hay poca investigación en los adultos, Ya. desgraciadamente. Entonces, cuando uno habla de carga de enfermedad, o sea, cómo impacta la enfermedad en los adultos, la verdad es que no está tan claro como en el niño, ¿cierto? En el adulto siempre le echamos la culpa al virus influenza o desde que apareció SARS-CoV-2 al SARS-CoV-2, pero probablemente si afecta a los niños pequeños, también debe afectar de una manera más o menos similar a los adultos. Entonces, ahí es donde viene esto de la investigación, porque probablemente para controlar finalmente este virus no vamos a tener que ir solo al control de la infección en el niño chiquitito, sino que también hay herramientas que pueden controlar la infección o que uno esté más preparado, ¿cierto?
en el adulto, sobre todo hay algunas vacunas para mayores de 60 años. Bueno, Así ahí, que para allá quiere decir que justamente. hay una preocupación importante en relación a lo que pasa con los adultos también. Para allá iba mi siguiente pregunta. Justamente tú dices que fue aislado y fue reconocido más o menos por los años 60. No es nada tan jovencito entonces, ya tiene sus cuantos añitos, ¿no? Pero no se ha descubierto o no se ha investigado lo suficiente a lo mejor como para sacar una vacuna, ¿no? Porque hasta ahora tengo entendido que hay esto que ya va a empezar a hacer acá en Chile, esta inoculación que va a haber en niños pequeños, pero tengo entendido que no es vacuna eso. No, ese es un anticuerpo monoclonal, o sea, a los niños se le ponen anticuerpos ya listos, preformados. No tienen que ellos hacer todo el proceso de producción de anticuerpos. Esa es lo que ocurre con los monoclonales. Pero hay vacunas para adulto mayor de 60 años y hay vacunas para embarazada de manera de proteger al recién nacido. Esos dos productos no han llegado, no tienen registro sanitario en Chile, pero ya están siendo usados en otras partes del mundo. Ah, perfecto. O sea que falta solamente sacar la burocracia de acá de Chile. Claro, tienen que ellos obtener el registro sanitario. Son productos que aparecieron recién el año pasado. Entonces, estas nuevas tecnologías sanitarias son muy nuevas y probablemente cuando ya pase un año o dos vamos a empezar a tener este tipo de vacunas o productos para prevención en otras poblaciones más allá de los niños. Es toda Oye, una revolución esto que está pasando. sí, claro. Oye, ¿y tú sabes de cómo van los avances para llegar a una vacuna en los pequeñitos? Hay estudios en niños, han sido más lentos, pero también hay estudios para producir vacunas para los niños. O sea, que el niño, porque ahora lo que te comentaba es que el monoclonal lo que hace es que te pone una cantidad de anticuerpos listos para defenderse del virus. Pero siempre uno piensa, ¿cierto?, que si yo tengo la respuesta inmune propia, podría ser incluso mejor. Esa es una teoría. Pero sí hay mucho desarrollo en relación a virus respiratorio sincicial. Así que seguramente en un par de añitos vamos a tener alguna vacuna específicamente para niños. Oye, a ver, mucha gente, muchos papás, yo pasé por lo mismo, y era el contagio, el tipo del contagio, ¿por dónde va? No solamente en aquellas salas cunas o en los jardines infantiles, ¿no? También pueden ser los papás, los tíos, los abuelos, toda esa gente, amistades, que dicen, no, qué guagua más linda, y empezamos con los besitos. Cuéntame un poquito cómo se transmite este virus. Bueno, se transmite de personas que están infectadas y que en algunas personas, sobre todo en los adultos, suponemos que esa infección puede ser leve, ¿cierto? Como un resfrío común. Y que, por lo tanto, ahí viene esto de no darle la importancia suficiente a un resfrío común y pensar que como no es nada grave, pero cuando uno contagia a una persona que tiene una respuesta o un sistema inmune que está menos preparado, obviamente que la infección puede ser muchísimo más grave, que es lo que ocurre en los niños pequeños. Pero hay algunos estudios muy viejos que muestran que cuando hubo un paro de locomoción en París, la gente no pudo andar en metro y en ese momento lo que se vio es que cayó de manera muy importante la infección por virus respiratorio sincicial en los niños. Los niños no acudieron a los servicios de urgencia, cayó la demanda de atención. Entonces ahí fueron las primeras indicios de que probablemente son los adultos, son los papás, los hermanos, los universitarios, no sé, que pueden tener síntomas leves y que pueden contagiar a los niños. Así que no es solo la sala cuna. Oye, eso es algo que también pasó durante el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Que hubo una baja en la cantidad de consultas por virus respiratorio sincicial. Se supuso que también era porque no andábamos circulando libremente por la ciudad, ¿no? Claro. Ahí lo que pasó que todas estas medidas no farmacológicas que se llaman, que tiene que ver con el uso de mascarilla, lavado de manos, ventilación de las habitaciones, todo lo que tuvimos, ¿cierto? El distanciamiento social y todo eso,
Eso influyó de manera muy importante en la circulación de todos los virus respiratorios. Mientras hubo SARS-CoV-2, así como en el pic de la pandemia, no hubo ningún otro virus respiratorio circulando. Ya. Desaparecieron prácticamente todos. Entonces es súper importante estas medidas, que no hay que olvidarlas. En el fondo uno debería, si uno tiene síntomas de resfrío, lo más responsable, ¿cierto?, sería que uno se ponga mascarilla. Si va a Perfecto. ir si va a ir al metro, si va a ir al bus, si va a ir a trabajar, ojalá tratar de no contagiar a otros. Bueno, en general los orientales hacen eso, ¿no? Cuando una Exacto, sí. persona está resfriada, muy responsablemente anda usando mascarilla. Uno lo veía como, oh, qué exagerado, ¿no es cierto? Pero parece que cumple con su labor. Oye, es cierto que este virus, que se sabe, digamos, que dura por poco rato, pero puede permanecer, por ejemplo, en las superficies, en las barandas de los metros, por ejemplo, de las estaciones, etcétera, se mantiene durante un buen rato, ¿no? Claro, la mayoría de los virus tienen esa misma capacidad. Ya, Entonces, salvo algunos que tienen manto, dependiendo de las características estructurales, digamos, de los virus, pero los virus como el sincicial o influenza se pueden mantener en elementos que nosotros tocamos con las manos en forma frecuente, un lápiz, etcétera, o sea, en todas las superficies. Y si uno la toca, se la lleva a la boca o a los ojos, es una forma de inocularse el virus o a otras personas. Así que por eso es que es tan importante el lavado de manos. perfecto. Y no andar chupeteando el lápiz que del Claro, niñito al no, lado, ¿eh? eso por ningún motivo. Por ningún motivo. Oye, a ver, ¿cuáles son los factores que incrementan el riesgo de contraer el virus respiratorio sincicial? Porque hablábamos, por ejemplo, del tema de las guarderías, pero también parece ser que somos los adultos, como dices tú, los que seguramente le llevamos el virus a los más pequeños. ¿Hay otros factores que puedan influir? O sea, todo lo que tiene que ver con en el invierno, ¿cierto? Estamos todos más encerrados en la casa, estamos todos viviendo más juntos, esto del hacinamiento, ¿verdad? Influye muchísimo en la transmisión. También el frío o la contaminación ambiental, porque afecta el movimiento de los cilios, que son estos pelitos que uno tiene en la vía respiratoria, que son como pelitos, y que lo que hacen es tratar de movilizar y hacer que es una barrera defensiva. Entonces, cuando uno se somete a un frío importante, estos mecanismos defensivos son menos eficientes. Por lo tanto, también eso es un factor. Lo mismo pasa con la polución o con la contaminación intradomiciliaria. Ya, o sea que el cigarrillo, por ejemplo, también podría ser los factores de hacinamiento, obviamente, ¿no es cierto? Exacto, Vivir exacto. demasiado. Oye, en los bebés chiquititos tienen síntomas graves, tener síntomas bastante más graves, pero muchas veces los pediatras dicen, señora, no tenía que traerlo al SAPU, al SAMU, al hospital. ¿Cuándo realmente hay que llevar al pequeño a una consulta? Porque a veces no, lo único que se hace es atochar demasiado y tampoco van a tener muy buena respuesta porque no hay respiradores para todos, no hay camillas para todos, no hay personal para toda la gente que llega. Claro, ahí, mira, es bastante, uno siempre da ciertas recetas, ¿cierto? Que cuando respiran muy frecuente, cuando tienen tos que es persistente, fiebre, decaimiento, un niño que no se alimenta, por ejemplo, que puede no tener muchos síntomas como tos o dificultad para respirar, pero un niño que no se alimenta estando resfriado, hay que poner ojo en los niños que tienen lo clásico, ¿verdad? Fiebre, tos, dificultad para respirar, obviamente que hay que ir a la consulta. Y lo otro que quiero igual comentar, porque uno siempre piensa en los síntomas respiratorios, pero en un lactante muy chiquitito, 2 meses, 3 meses, un recién nacido, pueden tener solo inapetencia. Entonces hay que tener cuidado. Y lo otro es que los niños chiquitos, también los más pequeños,
pueden tener estos fenómenos como de apnea, o sea que hay un cese de la respiración, ¿cierto? Que puede ser muy grave porque en el fondo como no tienen cómo defenderse, el virus produce fenómenos muy importantes y en ese caso no es un síntoma respiratorio en sí mismo, te das cuenta, pero así que hay una amplia gama de síntomas en los niños cuando están infectados por el virus respiratorio sincicial. Oye, y cuando un bebé llega a una clínica de urgencia porque la mamá le encontró todas las anteriores que tú dijiste, o a lo mejor una o dos, pero ¿cómo ustedes saben si corresponde al virus respiratorio sincicial o es un resfrío común? ¿Cómo hay algún tipo de examen que te dice una cosa rápida, algún tipo de hisopado que diga que es eso? Sí, hay varias técnicas distintas con distintas sensibilidades, Ujú. pero hay técnicas para hacer diagnóstico de virus respiratorio sincicial durante la atención de urgencia. O sea, si uno va a la urgencia, ¿cierto? Le van a tomar una muestra de moquito con un hisopado, con un aspirado nasofaringio, y en un par de horas vas a tener el resultado de si es sincicial o si es un rinovirus o un adenovirus, influenza, etcétera. Ahora, si un niño tiene síntomas de gravedad, la verdad es que sea virus respiratorio sincicial o sea una influenza o un adenovirus, el manejo es el mismo, ¿me entiendes? O sea, Ah, perfecto. Ya, no esa es era. que solo vas a dejar hospitalizado, entre comillas, a un niño porque es sincicial, el agente causal. Si los síntomas son de dificultad respiratoria, fiebre alta, decaimiento importante, y te sale influenza, quizá ese niño igual tienes que dejarlo hospitalizado. ¿Me entiendes? Que en el fondo, por sí mismo, el virus respiratorio sincicial a un niño le puede dar solo síntomas de resfrío. Y aunque tenga el virus, no vas a tomar otras medidas. Todo depende entonces de cuál es la interacción que tiene el virus con el individuo para ver si es que requiere una hospitalización, por ejemplo. No es solo por tener un virus respiratorio sincicial. Por tener uno u otro. Ya, perfecto. O Claro. sea que el tratamiento, si un niñito llega grave, con todos estos signos que hemos hablado antes, el tratamiento va a ser similar. Igual, que tengan claro si los papás, los antibióticos sirven, No. los broncodilatadores. Si te los indica un médico, sí, pero en general sabemos que los niños pequeños, menores de 3 meses, en general tienen muy mala respuesta a los broncodilatadores. Así Ya, que no es esa la forma de salir de un cuadro obstructivo en los niños chiquititos. ya, perfecto. Desgraciadamente, porque tienen muy poco músculo y el broncodilatador actúa ahí. Entonces, si no tienen no hay un receptor para el fármaco, no puede haber un efecto esperado. Claro que sí. Oye, ¿y el oxígeno complementario funciona? Sí, si el niño está con una baja saturación de oxígeno que se mide, ¿cierto? Se le pone en el dedito y se mide cuánto satura de oxígeno y si está por debajo de 90, 92, es necesario aportar oxígeno adicional. Y eso sí se ha visto que es un apoyo que es necesario en el fondo. ¿Por qué te pregunto? Porque con el tema del SARS-CoV-2, mucha gente tiene el aparato ahora en que se ve la saturación del oxígeno. Entonces, a lo mejor puede haber muchos papás que hacen esto y ven y se las dan de médicos, digamos. ¿Por qué? Porque de alguna manera se quiere evitar tener que llevar al chiquitito a un lugar donde va a estar atestado de otras personas que están en las mismas que él o que están más graves, ¿no es cierto? Entonces uno siempre dice, no, no lo lleve al hospital, porque uy, ahí va a salir quizás con qué, ¿no? Porque como que se contagian mucho más. Y lo otro es el tema de poner, no sé, un caldero, alguna cosa con agua y que humidifique el ambiente. ¿Es verdad que todo eso funciona o no? Mejor no hacer esos remedios caseros. O sea, si un niño está con un cuadro, con indicios de que hay un cuadro de gravedad, la única forma es que sea atendido en un centro asistencial. O sea, todo va a ser muy transitorio. ¿Cómo le pones oxígeno tú en la casa? Es difícil, ¿no? Entonces, lo de los modificadores puede ser, pero no va a, si un niño está saturando mal,
tiene baja cantidad de oxígeno en la sangre, no hay de otra más que ir a donde le puedan poner oxígeno. Claro O que sí. sea, o sea, en el fondo uno puede tomar medidas como eso, te das cuenta, pero no es el tratamiento. Desgraciadamente para el virus respiratorio sincicial no hay un tratamiento específico tampoco. Ya. Entonces son solo medidas de sostén, que significa oxígeno, una buena hidratación, kinesioterapia, aspiración del moco, porque el virus lo que produce es que el moco que está en el árbol respiratorio se, cae, se desprende de la mucosa, se desprende y tapa los bronquios. Por lo tanto, la kinesioterapia es una cuestión fundamental en el manejo del virus, de la infección por virus respiratorio sincicial. Ya. Entonces, y eso es necesario que alguien evalúe al niño y que dé la indicación de si necesita kine, cuántas veces al día o todas las, ¿me entiendes? Requiere una atención especializada. Una atención de profesional. Oye, quitémosle un poquito la gravedad en el sentido de que no todos los niños les va a dar grave, a muchos de ellos van a salir por sí solos, digamos, muy bien parados de esta enfermedad. ¿A quiénes son los que hay que preocuparse? Los más pequeños. Los más pequeños, en primer lugar, ¿cierto? Recién nacidos, los lactantes menores de 3 meses o de 6 meses, y aquellos niños que son un poquito más grandecitos, pero que han tenido un antecedente o tienen antecedentes de bronquitis obstructiva, de haber tenido ya un episodio de obstrucción bronquial, si es que se infectan nuevamente, ¿cierto? Con un virus que produce todo este fenómeno inflamatorio, pueden tener una respuesta que sea más se exacerbe su cuadro bronquial obstructivo basal, ¿cierto? Y sea un cuadro, pueden llegar a una crisis asmática, etcétera. Por lo tanto, es súper importante también para los niños que pueden no ser tan chiquititos, pero que tienen antecedentes. Cardiópatas también, Ya. o prematuros que han nacido con displasia broncopulmonar. Para ellos, los inviernos son siempre críticos y sobre todo con virus respiratorio sincicial. Oye, y para los más grandecitos, ¿cuáles son las posibles complicaciones que pueden venir? No sé, tú algo mencionaste, el tema de la insuficiencia pulmonar, por ejemplo, de una neumonía, no sé, ¿cuáles son las posibles complicaciones que puede tener un bebé ya un poquito más grande? Bueno, en general lo que pasa, a ver, el virus respiratorio sincicial, de alguna forma, todavía nosotros no hay una buena respuesta inmune al virus respiratorio sincicial, ¿ya? Por eso es que nos infectamos. Se dice que todos los niños antes de los 2 años han tenido alguna infección con virus respiratorio sincicial. Pero probablemente después, en nuestra vida, nos seguimos encontrando con el virus respiratorio sincicial y nos sigue provocando cuadro respiratorio o un resfrío común. No es que, por eso es que los adultos mayores que empiezan a tener menos inmunidad, sus cuadros respiratorios por virus respiratorio sincicial pueden ser intensos. Quiero decir con esto que en el fondo nos encontramos con este virus respiratorio sincicial a lo largo de toda nuestra vida porque no creamos buenos anticuerpos. Por lo tanto, en cualquier edad uno está predispuesto, ¿cierto?, a tener un encuentro con el virus respiratorio sincicial. ¿Y cuál es el principal complicación, diría yo, que tiene que ver con estos cuadros obstructivos que pueden ser repetidos? Uno queda con los niños chicos, sobre todo, quedan con alguna predisposición a tener obstrucción del bronquio cada vez que se encuentren con cualquier virus, no solamente con el virus respiratorio Ah. sincicial, incluso un virus que puede ser un rinovirus, por ejemplo, le puede provocar un cuadro de dificultad respiratoria, de obstrucción bronquial. Por lo tanto, eso es lo más que pueden ser como cuadros similares al asma, ¿cierto? Y esas son de las complicaciones más importantes. Oye, o sea que tú dices que en realidad nuestro cuerpo, a pesar de que esta cuestión de bicho lo encontraron ya hace harto rato, no somos capaces de generar buenos anticuerpos respecto de este virus, ¿no es cierto? O sea, podemos reinfectarnos cada vez y cada vez y cada vez, y los que Exacto. quedan más susceptibles, obviamente, lo van a pasar pésimo siempre. Sí, o sea, por eso es que los adultos, por eso es que ese estudio que mostró que los papás cuando no fueron a trabajar, los niños no se infectaron, es porque
los papás también dejaron de enfermarse. O sea, sabemos que el virus respiratorio sincicial está, y cuando está circulando de manera tan potente como en el invierno, probablemente todos nos infectamos. Y más que un problema nuestro, yo diría que el que no tengamos buena respuesta inmune al virus respiratorio sincicial es gracias a él. O sea, el virus respiratorio sincicial es muy clever, ¿me entiendes? Tiene una estructura que permite que cada vez nos infecte de nuevo, y que los antígenos, que son la parte del virus que es la que genera los anticuerpos en nuestro cuerpo, va mostrando o los muestra en distintos momentos. En algún minuto muestra uno, otro, o sea, es muy hábil. Tiene Uno podría decir. una capacidad para cambiar, ¿no? Exacto. Para ir mutando terriblemente. Y claro, O sea, y eso lo más que hace, mutar, ¿sí? porque no se ha visto que tenga mucha mutación como el SARS-CoV-2, por ejemplo, que ¿Ya? sabemos que muta muchísimo. El virus respiratorio sincicial lo que hace es que esconde sus antígenos. Entonces, por eso que no siempre montamos una buena respuesta contra aquellos antígenos que son los que realmente van a producir una buena respuesta inmune. Entonces, tiene que ver con una capacidad del virus cuando se enfrenta con el organismo de mostrar o no sus antígenos. Claro, entonces eso lo ha hecho muy difícil también de poder armar y de poder hacer alguna vacuna a lo mejor, ¿no es cierto? Porque claro, él Sí. se muestra bueno a lo mejor y se muestra malo cuando quiere. Oye, entonces como para ir resumiendo, ¿qué le dirías tú a las mamás? Insistir en las personas que van a ver a sus guaguas, a sus recién nacidos, a las clínicas o ya después a sus casas, que se laven las manos, que con agua, jabón antes de tocar el bebé, que no le estén dando besitos, que menos que chupeteen el chupete de él. Así, ¿qué recomendaciones darías tú para ir, que por lo menos atenuáramos lo más posible los contagios? Voy a decir algo que quizás no es tan agradable sobre todo para los que van a tener por primera vez un nieto. En la temporada de invierno, ¿cuál es mi recomendación? Conozcan al nieto un poquito más allá. No lo conozcan ahora, si es que estamos en plena temporada de invierno, porque el riesgo que tiene que un adulto contagie a un recién nacido es tan alto que no tiene ningún sentido. O sea, ahora cuando tenemos estos celulares tan modernos, ¿cierto? Que uno puede hacer videoconferencia, videollamadas, tomarle la foto, mostrarle el video del recién nacido mientras come, respira, etcétera. Parece como mucho más deseable que cuando conozcamos a un recién nacido chiquitito que está así, tiene una semana, no sé, o menos, que sea cuando nosotros estemos en condiciones o tengamos la certeza de que no lo vamos a contagiar. Entonces hay que ser súper responsable porque uno puede minimizar y decir, no, pero si yo no me siento mal o no sé, pero para el recién nacido puede ser una enfermedad grave. Entonces yo creo que uno tiene que tener ese cuidado. Por eso lo digo para los que van a tener un nietecito, chuta, que es complicado no ir a verlo al tiro, ¿cierto? Pero puede ser súper grave por un recién nacido, sobre todo en el invierno. Tengamos esa precaución. Y con Perfecto. los niñitos que van al jardín, y es el hermanito del recién nacido, a ese también hay que tratar de que no le dé besitos, ¿cierto? Que no esté encima, porque nuestras gotitas de cuando tosemos, hablamos, etcétera, es donde va el virus. Entonces, la posibilidad de contagio es tan alta y el recién nacido no tiene ningún mecanismo de defensa que solamente es un riesgo. Oye, y ahora sí para terminar, cuéntame, en el verano existe menos, está menos reproducido, anda menos circulando, no le gusta el calor, ¿qué pasa? Es que los virus tienen su dinámica. Ya. Entonces, tienen su dinámica, habitualmente están en pleno invierno, pero mira, te cuento que hoy día estaba mirando qué es lo que está circulando en este minuto en Chile, que es la vigilancia que hace el Instituto de Salud Pública, y lo que más hay, que es casi el 70% de los virus detectados, son SARS-CoV-2. Virus respiratorio sincicial, solo 2 casos de los 2000 y tantos que fueron testeados. Entonces, los virus tienen su propia, como que conviven unos y otros, sube uno, baja el otro, etc.
pero en este minuto lo que más hay es SARS-CoV-2. O sea que bienvenida la inoculación que se va a hacer con este nuevo, con estas cosas monoclonales que dijiste tú, a todos los niños pequeños de hasta 6 meses y a las mamás, a las embarazadas, para que los niños por lo menos por 6 meses tengan una cantidad ¿cómo se llama? Anticuerpos. Anticuerpos que los ayuden a salir de esta enfermedad, ¿no es cierto? Sí, pero Miriam, hay una corrección Dime. porque en Chile solo se va a usar el anticuerpo monoclonal por ahora. Entonces se le va a poner a los niños hasta los 6 meses y los recién nacidos durante la temporada de invierno. Pero Ya. en Chile no se va a implementar vacunación de la embarazada. Ah, Otros países sí van a implementar vacunación de la embarazada, como por ejemplo Argentina. Y claro. en Estados Unidos usaron las dos estrategias, la embarazada y el recién nacido con el anticuerpo monoclonal, la embarazada con vacuna y el anticuerpo monoclonal con recién nacido. Pero la embarazada con vacuna tampoco por su cuenta en forma particular no va a existir, no ha llegado, no se va a No ha importar. llegado, Ah, ya, ya. O no sea ha que es llegado. solamente a los bebés, a los pequeñitos. En Chile va a ser a los recién nacidos que Ya, nazcan en temporada de invierno y los niños hasta 6 meses cuando diga el Ministerio de Salud en qué momento va a ser eso. ya. Y va a ser con anticuerpo monoclonal. Dale. Pero yo te contaba que o sea, hay vacuna en Estados Unidos, va a haber vacuna para embarazada en Argentina. Entonces, estamos en un momento histórico porque esto de que podamos ponerle algo a los niños para que no se infecten va a ser realmente una cosa, es histórico, porque para los pediatras, como te decía, es tremendo como son los inviernos, cada invierno. O sea, nosotros ahora lo vivimos con SARS-CoV-2, ¿cierto? Que nos preocupó y que todo el mundo hizo conciencia de lo que significa. Pero yo te diría que para los niños chicos ha sido históricamente el invierno una cosa tremenda con virus respiratorio sincicial y qué bueno que ahora vamos a tener alguna forma de prevención. Muchas gracias, doctora, por haber estado hoy día con nosotros. De nada, muchas gracias a ustedes. Le damos las gracias a la doctora Cecilia González, pediatra, infectóloga e investigadora del Observatorio Latinoamericano de Virus Respiratorio Sincicial de la Universidad del Desarrollo. Y obviamente también le doy las gracias a usted, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.